Bienvenidos al espacio de entrevistas de Animales y Praxis. Este es un proyecto que busca incluir a la comunidad universitaria, vegetariana y vegana en distintas actividades a favor de los animales y visibilizar principalmente a los animales que se usan para el consumo humano. El día de hoy abordaremos el tema de la lucha a favor de los animales no humanos y su relación con la filosofía, desde la perspectiva particular de nuestro invitado de honor, Alejandro Herrera Ibáñez. Alejandro es doctor en filosofía por la Universidad de Indiana, es investigador de tiempo completo, jubilado desde el 2018 en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Fue profesor de ética animal y ambiental, colaborador del programa universitario de bioética en el área de zoética y ecoética de la UNAM. Ha sido director, codirector, tutor y cotutor de tesis de licenciatura, maestría y doctorado sobre ética animal y ética ambiental. A lo largo de los años ha dado conferencias, cursos sobre ética animal y ambiental. Fue activista en el movimiento ecologista mexicano, en Mexicanos Defensores de Animales y cofundador de la Asociación Mexicana por los Derechos de los Animales. Ha escrito sobre ética animal en revistas de difusión y especializadas, así como en compilaciones. Ha hablado sobre el tema en prensa, radio, televisión e internet. Es vegetariano desde 1980 y vegano desde el 2014. Fue objeto de homenaje en el Congreso Internacional Minding Animals en el 2018. Bienvenido, doctor Alejandro Herrera Ibáñez. Muchas gracias, Nelly. Doy la palabra al compañero César Camacho Chávez, estudiante de la licenciatura en Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, para que dé inicio a esta entrevista. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a Nelly y al doctor Alejandro. Es un gusto encontrarme aquí con ustedes. Buenas tardes, doctor, un placer saludarle. Igualmente. Pues el plan es plantearle algunas preguntas breves relacionadas pues con la ética animal como una disciplina filosófica. La primera pregunta es la siguiente, doctor Alejandro. ¿Podría usted explicarnos cuáles han sido algunos de los cambios actuales de la imagen y actividades estereotipadas de las primeras asociaciones protectoras de animales? Sí, en México y en el mundo en general, pero bueno, en México había muchas asociaciones defensoras y protectoras de animales, incluso desde antes de que, por ejemplo, se empezara a leer a filósofos como Peter Singer, que fue el más conocido aquí en el ámbito latinoamericano, mexicano en particular. Mi experiencia es que muchas asociaciones están constituidas por miembros que se guían por razones de empatía con los animales, pero sin elaborarlo de una manera teórica o autoconsciente, simplemente pues por el amor a los animalitos, que es la palabra que se utiliza normalmente, y eso me hizo ver que hacía falta dar un sustento teórico. Yo en México, me empecé a meter en movimientos ambientalistas de protección y defensa de los animales antes de meterme a hacer teoría filosófica. Y ahí es donde me di cuenta que hacía falta un sustento que no fuera meramente emotivo. Entonces fue que, pues ya ahora ya hay muchas asociaciones y gente joven que ha leído ya no solo a Peter Singer, sino a otros filósofos eticistas que dan una base teórico-filosófica a nuestra relación con los animales no humanos, y no simplemente de mera simpatía. Eso no quiere decir que esté mal tener simpatía y empatía con los animales. Si lo vemos desde, por ejemplo, desde la teoría ética de Hume, son las emociones las que nos guían en nuestras actitudes morales. Algunas personas actualmente han criticado a Singer
quien decía que no se trata de una mera actitud emocional y que él lo que proponía era dar una base racional a nuestras actitudes hacia los animales. Yo creo que él hacía bien en decirlo, porque era muy pesada la carga emocional no sustentada con argumentos racionales. Eh, pero ya una vez hecha esa labor, hay que regresar a Hume y decir que no, que somos pues gentes, como dice la expresión muy acertada, somos sentipensantes. Entonces tenemos una emoción que debe ser racional y una racionalidad que no debe estar desprovista de pasión y de emoción. Y pues esperamos que esa actitud eh, combinada de emoción con razón, sea la que guía actualmente a quienes defienden a los animales. Pero sí es importante siempre tener claros cuáles son las razones éticas que nos deben guiar, sin que sean totalmente frías, ¿no? Al contrario, esa razón debe estar encaminada por una pasión bien dirigida. Sí, tiene mucho sentido específicamente esta mención de Hume, ¿no? Si tomamos en cuenta que en un capítulo del Tratado de la Naturaleza Humana, Hume dedica un apartado a los animales, ¿no? Y tiene ideas bastante interesantes de los animales en las que incluso les atribuye una cierta racionalidad, ¿no? A Así es. diferencia, y me parece muy interesante la vinculación con Hume. Y pues bien, la siguiente pregunta tiene un poco que ver con la anterior, pero es, ¿qué factores cree usted que han influido para que esta percepción haya cambiado, tanto en la academia como en la población en general? Pues, ¿qué factores han influido? Pues, no sé, quizás la voz de quienes han insistido desde la academia en que debemos dar un sustento a nuestra defensa de los animales, porque si no, quienes están en contra o quienes son insensibles al sufrimiento animal ven a los defensores como personas muy emocionales, y generalmente, desgraciadamente, las asocian con actitudes femeninas, lo cual ahora que estamos en una ola fuerte de equidad de género, pues es absurdo pensar que defender a los animales es una actitud femenina, aunque sí es cierto estadísticamente hablando que hay más mujeres metidas en la defensa de los animales y del medio ambiente, pero eso no habla mal, sino habla muy bien, habla de mayor sensibilidad hacia la vida de parte de las mujeres y habla muy mal de nosotros los varones, ¿sí? O de cualquier otra preferencia sexual. Entonces, sí, es muy importante que, que tengamos que limpiemos un poco de esa actitud meramente emocional para de esa manera quienes no simpatizan con nuestra causa digan, es gente sensiblera, gente sentimentaloide, que se ocupa de los animalitos, por eso no me gusta la palabra animalitos. Y en México todos esos diminutivos generalmente a veces tienden a ser un poco despectivos, dependiendo del contexto, desde luego. Entonces sí es muy importante que manifestarnos como defensores, no meramente protectores. También la palabra protectora es así como muy paternalista, sino defensores de los animales no humanos. Ya, aclararlo eso muy bien. Sí. La ética como reflexión filosófica ante diversos hechos morales, sin duda desde tiempos antiguos ha abordado también el tema sobre la relación que mantenemos con otros animales como un problema moral. Sin embargo, el uso y abuso sobre ellos ha sido una constante. Partiendo del principio, haz el bien y no hagas el daño a los otros, que formula usted, doctor Alejandro, en uno de sus artículos, ¿podría explicar qué elementos como la educación moral, por ejemplo, deben aclararse para entender que este principio, el de haz el bien y no hagas el daño a los otros, abarca también a los animales no humanos? Bueno, aparte de ese principio que has mencionado, hay otro quizás más fundamental o más general, comúnmente conocido como la regla de oro de la ética.
que dicen, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y la idea es que una vez que hemos reconocido que los animales no humanos son dignos de consideración moral, entonces debemos aplicar ese principio también a ellos y no infligirles ningún sufrimiento que no quisiéramos también que tampoco quisiéramos para nosotros, ¿sí? Ahora bien, una vez tomando en cuenta esta regla de oro, hay que pasar a ese otro principio que tiene dos vertientes. Una es no hagas daño a otros y otra hace el bien a otros. Generalmente cuando pensamos en ética pensamos en no dañar gratuitamente a otros individuos, incluyendo no humanos, y esto lo podemos llamar como una ética negativa, una ética de mínimos, es decir, hacer el menor daño posible a individuos, a veces es necesario, inclusive entre humanos, ¿sí? Y por eso es de mínimos, no es que no tengamos que hacer daño a otros, por ejemplo, la defensa propia incluye hacer daño a otros, las guerras justificadas, si es que las hay, también incluyen eso, o todas las sanciones de los códigos penales para los delincuentes, pues incluyen hacer un daño a personas que han actuado contra la ley, etcétera, etcétera. Esa sería una ética de mínimos. En cambio, si nosotros no nos limitamos únicamente a eso, sino actuamos conforme a lo que se llamaría ahora una ética de la virtud, no meramente una ética de cálculos utilitarista. En una ética de la virtud nosotros buscaríamos maximizar el bien, hacer el mayor bien posible a los individuos, aunque no sea nuestra obligación. Frecuentemente he puesto yo el ejemplo de si, por ejemplo, una persona que no camina bien está atravesando la calle, pues yo no tengo obligación alguna de ayudarle a cruzar la calle. Entonces yo simplemente, pues, si yo viera que se aproxima un vehículo que la puede atropellar, entonces actuaría con la ética de mínimos y correría a salvarla o avisarle al chofer, etcétera. Pero si acudo a una ética de máximos, quizás independientemente de que hubiera un peligro inminente de accidente, yo ayudaría a esa persona a cruzar la calle. Allí estoy haciendo el bien sin obligación de emprender esa acción. Si eso lo aplicamos en nuestra conducta diaria, pues no nos limitaríamos nunca, únicamente a no hacer el daño, sino hacer todo el bien que podamos. Ahora, ese todo el bien que podamos, pues hay que ponerlo entre comillas, porque no podemos arreglar el mundo nosotros solitos. Tendríamos que descuidar todas nuestras obligaciones, muchas de nuestras obligaciones cotidianas o nuestras obligaciones más inmediatas, y por querer hacer el bien a otros estaríamos descuidando obligaciones más cercanas. Si yo, por ejemplo, quisiera a resolver el problema de la pobreza en el mundo o ayudar a las personas vulnerables cerca de mi casa a subsistir, pues estaría descuidando por hacer eso mis obligaciones en mi casa, inclusive estaría descuidando las obligaciones con mi perro o con mi gato, no solamente con mis parientes cercanos humanos. Entonces sí es muy importante tener clara esta distinción entre la ética de máximos y la ética de mínimos y tener pues como un balance entre ambas acciones. Muy bien, doctor Alejandro. ¿Nos podría, por favor, aclarar y distinguir qué es una ética antropocéntrica de una ética no antropocéntrica y qué filósofos o filósofas se pueden ajustar a estas formas de hacer ética? Sí, claro, bueno, la ética antropocéntrica es aquella que piensa que nosotros, los humanos, somos los únicos seres dignos de consideración moral, que somos el centro origen y centro y objetivo de todas las actitudes morales. Pues desde el momento en que reconocemos que hay seres sintientes que también pueden ser
vulnerables ante nuestras acciones negativas o sentirse beneficiados por nuestras acciones positivas, entonces nos damos cuenta de que la ética tiene que rebasar el nivel antrópico, dejar de ser antropocéntrica. Y en ese momento es cuando se ha acuñado el concepto de especismo. En el momento en que nosotros dejamos de ser antropocentristas, nos damos cuenta que otras especies son dignas también de consideración moral, que no somos la única especie digna de consideración moral. Si pensamos que somos la única especie digna de consideración moral, estamos siendo especistas, un concepto que fue acuñado por Richard Ryder, y después fue difundido por Peter Singer. Entonces, ser antropocentrista es ser especista y ser no antropocentrista es ser antiespecista. Ahora hay que tener muy claro que ser antropocéntrico es, ser no antropocéntrico es ser no antropocéntrico moral, porque hay quienes piensan que es imposible no ser antropocéntrico, porque los ojos con los que miramos el mundo, pues son los nuestros, los de los antropos, ¿sí? Los antropoides, y obviamente ontológicamente es imposible quitarnos esos anteojos, así como el murciélago no puede quitarse sus anteojos, nosotros tampoco podemos quitarnos los nuestros. Entonces, ontológica y epistémicamente, no podemos abandonar esa condición. Entonces, el antropocentrismo pues, en ética tiene que ver con antropocentrismo moral. Entonces, nosotros abogamos por ser no antropocéntricos desde un punto de vista moral y mirando desde nuestros ojos humanos, y nuestros ojos humanos pues nos confieren una racionalidad que nos lleva a conferir consideración moral a animales no humanos. Muchísimas gracias por la respuesta. Deja muy claras ciertas distinciones importantes entre las ideas del antropocentrismo, como usted bien menciona. Y la siguiente pregunta va un poco encaminada a ciertos tópicos de la obra de Peter Singer, ¿no? Recordemos que hay un pasaje de Singer en el que se pregunta sobre el valor de la vida de la persona, ¿no? En términos filosóficos. Es decir, un individuo que tiene un sentido del tiempo, que se concibe a sí mismo a lo largo del tiempo, etcétera. Y mi pregunta es la siguiente: si usted considera en el problema ético de quitar la vida, si tiene más implicaciones morales quitarle la vida a una persona que a una no persona. Pues es una pregunta muy complicada de contestar. Obviamente, prima facie, todos tenemos los mismos derechos a la vida, tanto humanos como no humanos, tenemos derecho a la vida. Aquí es donde se han planteado algunos dilemas morales que son muy favoritos de los filósofos, de experimentos mentales. Por ejemplo, si en una lancha que está a punto de zozobrar todos los cinco individuos que van ahí, ¿verdad? Es un dilema que se han planteado Peter Singer y Tom Regan, inclusive Gary Francione, autores que quizás no conozcan quienes nos están escuchando en este momento. Pues el dilema que se pone es o dejamos que nos hundamos todos en la lancha, o sacrificamos a alguien para que se salve la mayoría. Y ahí Singer y Regan, por diferentes razones, terminan diciendo que, pues sí, que hay que sacrificar, vamos a suponer que son 4 humanos y un perro, ¿sí? Dirían que habría que, desgraciadamente, sacrificar al perro, porque piensan ellos que el perro vive en un presente continuo y no tiene planes a futuro o a un futuro lejano como lo tendrían los humanos en esa lancha.
Entonces, eso lleva a la conclusión de que esos son casos límite en experimentos mentales. Ahora bien, como muy bien dice Gary Franchon en algún momento, la ética no la podemos formular a base de casos límite. Si son casos, se resuelven como por teoría de casos, pero no como reglas generales. Entonces, como regla general, siempre todo individuo digno de consideración moral, su vida tiene el mismo peso que la de los otros. Inclusive el mismo Gary Francione, que trata de darle un poco la vuelta al asunto, se imagina una casa incendiándose y en la casa incendiándose solo hay tiempo para salvar a la persona que está adentro o al perro que está adentro, ¿sí? Y desgraciadamente no puedes salvarlos a los dos. Los Gary Francione, que es totalmente abolicionista y que no le gustan las ideas de Singer y de Reagan, sin embargo dice que lo que vamos a hacer por primer impulso va a ser salvar al humano y no al perro, ¿sí? Pero no nos da una explicación muy satisfactoria de por qué sucede esto. Nos dirá, bueno, quizás lo hacemos por una simpatía irracional de primer golpe, nuestra acción, pero pues termina aceptando la misma solución que aceptan Reagan y Singer. Bueno, eso ya son discusiones entre filósofos, que quizás quienes nos escuchan, pues harían bien en meterse más a fondo. Sí. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta está un poco también encaminada al ámbito de la filosofía, pero tiene mucho que ver con ciertas discusiones, pues, que se dan también en la opinión pública, ¿no? Y bien, ¿cuál, ¿cuál cree usted que sea una buena forma de abordar los típicos conflictos de intereses entre algunas campañas ambientalistas, algunas de las cuales incluso promueven ciertas formas de caza, etcétera, y algunas campañas más animalistas, ¿no? Partiendo de esta vieja tensión entre enfoques que se centran en pues, en los individuos sintientes, que son como los individuos dotados de valor, contra estas perspectivas, llamémosle así, más holistas, ¿no? Y que se centran en totalidades, en ecosistemas, en relaciones bióticas, en especies, tomando en cuenta que también es una discusión muy difícil y ofrecer una respuesta pronta también es una actividad muy difícil. ¿Cuál cree usted que sería una buena forma de abordar este problema? Sí, ahí hay una tensión fuerte entre la ética ecocéntrica y la ética biocéntrica individualista. Eh, Eso yo lo he platicado con un filósofo que ha venido a México, Bert Callicott, que es un ecocentrista total, defensor del naturalista Aldo Leopold, creador de la llamada ética de la tierra. Entonces, la idea del ecocentrismo es que cuando el ecosistema está en peligro o la especie está en peligro, entonces la especie o el ecosistema es más importante que el individuo y entonces hay que salvar al ecosistema o a la especie, aunque haya que sacrificar a individuos. Ahí creo que debemos actuar también por casos, por éticas de casos. En algunos casos va a ser más importante salvar al individuo si no dañamos al ecosistema que viceversa. El ejemplo que yo pondría es si, por ejemplo, en un área protegida de México, por ejemplo, si un jaguar está enfermo y los encargados del área protegida ven que ese jaguar puede ser curado, entonces lo que haría es sacar al jaguar de su entorno y curarlo. Y esa sería como una actitud individualista, salvar al individuo, tomando en cuenta que curar al jaguar no haría daño al ecosistema y luego se le reintegra al ecosistema. Pero podría ser el caso que podría ser conveniente en algunas situaciones muy específicas permitir que el jaguar muriera para no romper ciertos ciclos tróficos que se están dando en ese ecosistema.
Entonces, ahí hay que hacer una evaluación del caso por los eticistas que estén encargados de esa situación. En algunos casos hay que privilegiar la salud del ecosistema, permitiendo la muerte del individuo, porque de ese individuo se van a alimentar otros en los ciclos tróficos, pero en otros casos no hacemos ningún daño, sino que al contrario hacemos el bien, salvando al individuo, curándolo y luego reintegrándolo al ecosistema. Es como una solución intermedia en esa tensión que existe entre la ética individualista y la holista. Muchas gracias, maestro, doctor Alejandro. Y pues bien, para cerrar, en el proyecto de Animales y Taxis estamos convencidos que la teoría sin duda es muy importante para fundamentar y guiar nuestras acciones políticas. En la lucha a favor de los animales, ¿cuáles han sido algunas de las prácticas que usted estima tienen impacto más favorable para los? Bueno, sí, sería muy importante que actuar en el campo de las leyes, ¿sí? Hacer que las leyes sean cada vez más estrictas en la protección de los animales, a nivel práctico y a nivel teórico también, que las diversas constituciones de los estados reconozcan, le den un claro estatus a los animales, en el que quede claro que no son muebles ni son cosas, sino que son seres sintientes dignos de consideración moral, que eso debe quedar muy claro en las legislaciones, comenzando por las constituciones. Y luego incrementar las penalidades, las penas en los códigos penales, dada la gravedad de no permitir que el maltrato animal sea objeto de una sanción meramente administrativa, sino que sea castigado con cárcel y con periodos prolongados de cárcel y con multas sustantivas. Eso por un lado, por el lado de la legislación. Y por el lado político, pues ir reconociendo cada vez más, sensibilizando a la ciudadanía para que vean a los animales como compañeros nuestros en la ciudad, ¿sí? Como cociudadanos de alguna manera, ¿sí? Con algunos derechos. Obviamente no estamos pensando en el derecho a votar, por ejemplo, ¿no? Pero sí con los derechos que les da el convivir con nosotros en la misma ciudad. Entonces, tratar al animal urbano como miembro de la urbe, ¿sí? Y también entendiendo por urbano no solamente perros y gatos, sino todos los animales que viven en las granjas, en los establos, que merezcan una verdadera consideración moral. Obviamente, en el ínterin, mientras se logra la abolición de la condición de estos animales de esclavitud en la que viven, pero como realistas, políticamente hablando, como realistas, por ejemplo, no podemos lograr que se decrete que la ciudadanía va a ser vegana, por ejemplo, porque es un porcentaje mínimo de ciudadanos que querrían ser veganos contra un porcentaje inmenso que no lo quiere todavía. Entonces, lo que habría que hacer es ir sensibilizando a la población poco a poco para que esta situación vaya cambiando y nos aproximemos en un futuro pues a un cambio radical, cosa que se está dando en otros países europeos, por ejemplo. Por ejemplo, en Berlín hay muchísimos restaurantes veganos a comparación de otras ciudades del mundo, y es así como poco a poco se van haciendo los cambios. Cambiando la sociedad, cambiamos la ley y cambiamos las actitudes políticas. Pues muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro. En este punto ya podemos dar por terminado el diálogo. Yo a título personal le agradezco muchísimo este diálogo que estuve con usted. Y Mucho pues gusto. bien, muchas gracias. Hasta luego, César. Excelente, Hasta luego, pues doctor.
Gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Alejandro Herrera Ibáñez por formar parte de la lucha a favor de los animales y darle la seriedad académica y social a este tema. Además, por supuesto, por promover una relación más respetuosa con las demás especies con las que habitamos esta biosfera. Muchas gracias, doctor Alejandro. Gracias, César, Temoc. Hasta pronto. Hasta luego, Nelly. Gracias, Nelly. Gracias, Alejandro.